Para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Qué honor contar hoy con la doctora en Agua y Desarrollo, Tania Peña. Ella es docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, coordina la maestría de recursos hídricos de la Universidad Autónoma. Qué honor que nos acompañe para comprender mejor lo que nos está ocurriendo ahora mismo. El gerente interino de la UMAPS, el ingeniero Raúl Lanza, aquí presente en Frente a Frente. Mucho gusto. No se imaginó usted que tan temprano iba a tener esa responsabilidad de la gerencia de la UMAPS, pero ante la renuncia del ingeniero Boquín, el joven pues ha quedado como el gerente interino. Sí. Bienvenido a Frente a Frente. Muchas gracias. Bienvenido. Y un viejo amigo conocido de ustedes aquí en Frente a Frente, el doctor Manuel Sierra Santos, doctor en enfermedades tropicales y salud pública. Si llueve bastante y se hacen aquellos pozos de agua limpia, ahí anda el Aedes aegypti, ese mosquito infectado picando a la gente. Si no llueve, ahí anda ese mosquito como loco también, porque como uno anda como loco almacenando la poca agua que le llega a la casa y muchas veces no tenemos el cuidado de limpiar los lugares donde almacenamos el agua o lo dejamos sin tapadera, ahí es donde también el mosquito se reproduce. Nunca estamos bien con el Aedes aegypti, entonces. Así es, buenos días a toda la teleaudiencia. Todas estas enfermedades transmitidas por vectores, los insectos principales que las transmiten son hematófagos obligatorios. Sí. O sea, eso lo que significa es que desde que nacen las hembras, nacen con la imperiosa necesidad de comer sangre. Si no, no se pueden reproducir, sus ovarios no se desarrollan y no se pueden reproducir. Entonces lo que hacen los insectos es, según la pirámide de Maslow, sobrevivir. Correcto. Ya en unos minutos vamos a tener conexión directamente desde San Salvador con don Luis Alonso Amaya, que es el actual director general de Protección Civil de El Salvador. Su equivalente en Honduras es Copeco. Recuerden, él no es ministro, el ministro de Gobernación es el que preside la Comisión Nacional de Protección Civil, mientras la persona que vamos a tener hoy aquí en Frente a Frente es el director de Protección Civil y ejecuta la coordinación operativa. El señor don Luis Alonso Amaya. Ustedes saben que El Salvador hace 2 días declaró emergencia, alerta roja, alerta roja. El Salvador tampoco ha resuelto el problema de sequía, pero sí tiene herramientas agrícolas e institucionales que permiten preguntar qué se puede hacer antes de que la emergencia termine convirtiéndose en pérdida de cosechas y reparto de alimentos. Eso sería ideal, porque en este momento estamos como locos llevando comida, bolsas, distribuyéndolas en todos los lugares donde la sequía prácticamente ha arruinado las cosechas. Pues bien, voy en este momento con la periodista Lorena Betanco con la pregunta central, las preguntas centrales que hoy tiene Frente a Frente. Le estamos dando ahí la chance a don Luis Alonso Zelaya que se coloque el micrófono, encuadrándolo bien para que tengamos un audio y video perfecto en su participación hoy en Frente a Frente. Así que vamos con Lorena Betanco. Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días, licenciado, también a nuestros invitados y al pueblo hondureño. Vamos a mostrar en pantalla el tema de hoy y para que usted desde ya pueda brindarnos también sus opiniones. El tema del día: Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua comparten hoy una de las zonas más vulnerables del continente, el corredor seco centroamericano. El problema ya no es de un país, es regional. Y pasamos
a la siguiente pregunta. Aquí tenemos ya la pregunta del día y queremos que usted pueda darnos sus opiniones. Si Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua comparten la misma sequía, ¿por qué seguimos enfrentándola como 4 problemas nacionales y no como una emergencia regional? Doy lectura una vez más. Si Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua comparten la misma sequía, ¿por qué seguimos enfrentándola como 4 problemas nacionales y no como una emergencia nacional? Queremos leer sus opiniones, búsquenos en redes sociales, Facebook, Instagram, en TikTok y también en X. Somos Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Claro, si hay corredor seco en México, hay corredor seco en Guatemala, hay corredor seco en El Salvador, hay corredor seco en Honduras. Se extiende hasta Nicaragua. Sí. Sí, correcto. Entonces, miren, voy a dejar al gerente interino de la UMAPS, Raúl Lanza, y a la coordinadora de maestría de recursos hídricos de la universidad, la doctora en agua y desarrollo, Tania Peña. Usted es ingeniero, ¿verdad, Raúl? Sí. Para que nos expliquen cómo estamos aquí en la capital primero. Que el problema no solo es de la capital. El problema no solo es de la capital. Si los departamentos de Valle, Choluteca, inclusive Comayagua, y otros de la región sur, y ahora se está extendiendo hacia municipios del occidente del país el problema de la sequía. Pero comencemos con el Distrito Central, específicamente con Tegucigalpa y Comayagüela. ¿Cómo estamos? Ambos van a ir alternándose, comentando, porque ellos mismos han elaborado las gráficas que hoy les vamos a socializar a ustedes. Así que comencemos, por favor, Raúl. Perfecto. Bueno, nosotros ahorita, bajo el mandato del señor alcalde Juan Diego Zelaya, hemos desarrollado diferentes actividades para dar de frente a la crisis hídrica. El panorama general de cómo estamos ahorita con los embalses, hoy amanecimos obviamente con un 27% en la Concepción, 33% en Laureles, y siempre estamos teniendo un aporte significativo en Picacho con un 50% de la capacidad. Pero todo este fenómeno de la sequía inicia con el fenómeno mundial que se desarrolla actualmente en el Pacífico, que es el ENSO, el Niño, la etapa cálida, que en muchos programas hemos visto. Y toda esa parte climatológica es la que nos hace que tengamos el déficit de precipitaciones aquí en el Distrito Central. Vamos a ver, cuando usted me dice que hoy amanecimos con 27%, ¿en qué represa? En lo que es Concepción. Concepción. Sí. ¿Y en Los Laureles? Estamos en un 33%. ¿Y eso es agua para cuánto tiempo? Así con el racionamiento que tienen. El racionamiento ahorita actualmente está cada 9 días en la mayoría de la ciudad. Obviamente el sistema Picacho, por ser un sistema superficial que depende de la producción de la tigra, el Parque Nacional La Tigra, vemos que tenemos que hacer una distribución cada 7 días. Nos permite ser menos, exactamente. Pero al hacer el almacenaje tanto en Concepción como Laureles, sí hemos proyectado de una manera para que se pueda llegar al tiempo de las lluvias, según las organizaciones mundiales del clima y otros organismos, dicen que puede venir las precipitaciones a la segunda quincena del mes de septiembre y entre el mes de septiembre y el mes de noviembre. Entonces el racionamiento va a tener un adecuado almacenamiento, no dejarlo en un nivel no de uso, sino que hasta un 20%. Ese 20% como un nivel crítico se está esperando que pueda llegar o se calculó que fuese el 5 de octubre. Siempre Concepción puede dar más, según las estadísticas, con lo que estamos produciendo puede llegar hasta al 15 de diciembre, pero tenemos que ser cuidadosos obviamente y tenemos que lograr llegar a esta época de lluvia y esperar en Dios que realmente podamos llenar algún porcentaje. Según las indicaciones no se llega al 100%, todavía no lo sabemos, pero ya la UMAPS ha trabajado técnicamente en prolongar y hacer diferentes escenarios hasta abril del 2027. Y una de las etapas es iniciar siempre ahorita el mes de septiembre, cada 9 días, así como estuvimos en agosto, lo vamos a repetir en septiembre y vamos a hacer el análisis semanal.
vamos a verificar cómo se comporta el clima, si tenemos lluvias, si tenemos algún volumen recuperado en los embalses, y de acuerdo a eso vamos a verificar si podemos racionar un poco más o mantenernos. Ok, tenemos un plan B, ¿verdad? Porque estamos hablando de pronósticos. Así como pueden estar pronosticando que puede llover, puede ser que no llueva. Y no quiero dramatizar, pero es que ese escenario cabe en este momento. Doctora. Sí, claro, estamos frente a una situación regional, ya como lo hacíamos en la pregunta, ¿no? Pero estamos aquí ante una policrisis, porque no es solamente que no tenemos precipitación, es también que tenemos un almacenamiento limitado, es también que tenemos un deterioro ambiental de las zonas de recarga, ¿sí? Es también que tenemos concentraciones de alta intensidad de demanda. Entonces, tenemos que saber manejar esto desde la gestión del agua y no venir y esperanzarnos solamente en la precipitación. Y es algo que está trabajando ya la UMAPS, nuestro gobierno local y bueno, en general el país, en tratar de poder aglutinar y resolver esta policrisis, porque es así. Y no fijar tanto en una temática de la ausencia de la lluvia, sino de la seguridad hídrica que tenemos que proveer a nuestros pueblos. Correcto, muy bien. Me están diciendo que ya tengo a don Luis Alonso Zelaya, que es el director general de Protección Civil del Salvador. Él nos va a acompañar solo un ratito, sí, don Luis Alonso Amaya. Luis Alonso Amaya. Porque tiene una agenda, está igual de preocupado él, claro, como está aquí el comisionado presidente de Copeco y como estamos todos. Don Luis, primero, qué grato que haya atendido a Canal 5 de la Corporación Televicentro de Honduras. Gracias por atendernos y darnos estos minutos. El equivalente de lo que él preside es Copeco en Honduras, solo que él no es ministro. Allá su institución depende del ministro de Gobernación, pero él es el operativo. Él es el operativo. Director, Honduras y El Salvador están sufriendo la misma falta de lluvia, pero la gran pregunta, yo creo que a esta altura ya no es qué hacemos cuando ya se perdió la cosecha, sino qué hicimos o pensando en el futuro, qué vamos a hacer antes para evitar perder las cosechas. ¿Qué hizo El Salvador antes de esta sequía? Y no les quiero venir aquí a comparar si ellos previnieron mejor, si fueron más organizados. No. El asunto es, ¿qué vamos a hacer a partir de esta experiencia para no tener estos problemas que ahora viven ustedes? No sé si con mayor o menor intensidad en El Salvador que en Honduras, pero por favor explíquenos. Muchas gracias. Bueno, al principio agradecer la invitación. De verdad me complace mucho compartir con nuestros hermanos hondureños el trabajo que ha venido desarrollando el Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador. Quiero comentarle en principio que desde el año 2022 nosotros empezamos a trabajar lo que al principio fue una metodología impulsada por Cruz Roja Internacional, el Programa Mundial de Alimentos, la FAO, la Oficina de las Naciones Unidas, que atiende asuntos de alimentación y agricultura. Esta metodología se denominó acción anticipatoria. Nosotros, encontrando una oportunidad, justamente como usted decía, de anticiparnos a las situaciones, no solamente la adoptamos como una metodología, sino que ahora es una estrategia de respuesta que incluso está dentro del plan de contingencia para eventos hidroclimáticos de El Salvador. Y le hemos denominado estrategia de partir de la acción temprana. El fenómeno del Niño, que este año supone ser un fenómeno muy crítico, empezó a gestarse allá por diciembre del año anterior. Ya teníamos algún indicio, teníamos, digamos, algunos modelos matemáticos sugerían que llegando a por lo menos abril y mayo íbamos a tener claridad de qué tan crítico podría ser el impacto del fenómeno del Niño, que ahora se escucha en diferentes medios como el Super Niño, otros le han llamado el Niño Godzilla, sí. Y bueno, ya pues usted sabe cómo es nuestra idiosincrasia en América Latina. El punto es que el fenómeno ENOS, tal cual lo apuntó el colega de la alcaldía del Distrito Central, a quien le envío un saludo, y por supuesto a nuestro buen amigo, el alcalde Juan Diego,
tuvimos recientemente, le cuento, la oportunidad de compartir justamente sobre estos temas. Debo decir que ustedes han venido desarrollando un trabajo muy importante en todos los niveles, desde Copeco hasta los niveles municipales. Entonces, digamos que son similares acciones las que hemos venido ejecutando a partir de ya es una realidad. El niño ya no hay forma de poder decir que vamos a seguir evaluando, analizando. El niño va a impactar porque va a impactar. Entonces, a partir de eso, concretamente, negociamos nosotros un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, es una instrucción que nos dio el presidente Nayib Bukele, y él nos decía, enfoquémonos en la respuesta a las personas y particularmente en aquellos que producen lo que comemos, es decir, los agricultores, ¿verdad? Porque al final una situación crítica de sequía impacta, si bien es cierto, a todo un territorio, a toda una nación, particularmente, y me gustó mucho escucharles, particularmente a municipios o territorios que están dentro del corredor seco mesoamericano, que como bien lo apuntaron ustedes, va desde Chiapas, básicamente, hasta incluso Panamá, ¿verdad? Considerando incluso que Panamá es un país en el que básicamente llueve todo el tiempo, ¿verdad? Es una zona, digamos, que tiene una característica monzónica, pero bueno, a partir de eso, consideramos 4 cosas muy puntuales. Número 1, cosecha de agua. Es decir, hay que denotar que probablemente vamos a tener algún impacto en la agricultura. Lo que ya está sembrado, lo que ya está, digamos, a punto de florar, hay que cuidarlo y eso solamente se va a lograr aprovechando hasta la última gota que sea precipitada en estas tormentas. Estamos promoviendo tanto en el agro como en la agricultura, porque hay otro detalle que hay que denotar. El fenómeno del Niño no solamente afecta a la agricultura y consecuentemente después genera una situación de crisis en cuanto a digamos, seguridad alimentaria se refiere, sino también digamos, en la ganadería, porque al final, pues, ¿de qué depende tener un ganado sano, tener un ganado? De la alimentación que se le provee. ¿Y de dónde proviene la alimentación? Pues de pastizales, incluso de la misma caña del maíz. El punto es, estimado amigo, que estamos enfocados ahora mismo en ejecutar un plan que considera 4 cosas muy puntuales. Número 1, cosecha de agua. Número 2, ya tenemos algunos impactos y en función de eso, ya desde el gobierno central y de la mano también de proyectos como los que está ejecutando la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, OCHA, para ser exacto, se están ejecutando 2 modalidades de atención de familias. Uno que se denomina SERF, es decir, un proyecto que nosotros, de la mano del equipo humanitario de país de Naciones Unidas, introducimos hace básicamente año y medio y dichosamente fue aprobado y digamos, fue desembolsado los fondos a través de la Oficina de Asuntos Humanitarios a principios de este año. Y digo afortunadamente porque ha coincidido con esta situación. Y por otro lado, debo comentarle que, digamos, gracias al buen trabajo que se ha venido desarrollando desde el ámbito humanitario, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina, nuevamente, de Asuntos Humanitarios, ha hecho una erogación de fondos para que sean enfocados en agua, saneamiento, promoción de la higiene, seguridad alimentaria y atención primaria de las personas. En función de eso, le cuento que el tercer aspecto en el que nos estamos enfocando es vigilar los índices nutricionales, porque es que al final, si no nos ocupamos de identificar cosas muy puntuales que pueden suceder en el territorio, como a través del Ministerio de Salud, identificar qué tanto está impactando, sobre todo en las personas que tienden a ser muy vulnerables, me estoy refiriendo a niños, niñas, adultos mayores, la situación podría, digamos, complicarse y no queremos llegar a eso. Estamos trabajando, como le digo, a partir de nuestra estrategia Acción Temprana. Esperamos no tener impactos críticos para empezar. Hemos empezado ya. De hecho, el martes, para ser exacto, hemos puesto ya la alerta roja, traíamos una alerta amarilla. Inicialmente empezamos a vigilar caudales, empezamos a ver, digamos, escuchaba al colega de la alcaldía hablar sobre, por ejemplo, represamientos
Por ahora le puedo contar que no tenemos ninguna dificultad en cuanto a la provisión de agua. No exime la posibilidad, ¿verdad? No hay racionamientos, no hay racionamientos de agua en El Salvador. Todos los días hay agua en las llaves de los hogares. Tenemos racionamiento. Y si acaso, debo decirlo, porque es que hay que hablar con franqueza, ¿verdad? Si acaso hay algunas colonias que probablemente tengan algún déficit en la provisión del servicio de agua potable, digamos que es parte del día a día en cuanto a la provisión de agua, más no obedece a una situación crítica de déficit hídrico complicado. Correcto. Y hay que recordar que es un territorio más pequeño, que tiene menos población que Honduras, la topografía, todo eso, obviamente. Le voy a hacer preguntas breves para obtener respuestas breves. ¿Cuánta reserva de agua tiene hoy El Salvador para enfrentar esta sequía? ¿Por cuántos días? Nosotros tenemos un reservorio muy grande que obedece a una presa, se llama la presa del Cerrón Grande. De hecho, le cuento que a finales de la década de los 70, se constituyó como el reservorio más grande, incluso en algún momento de Centroamérica, porque hicimos un lago artificial. A eso se le suman 4 reservorios más que coincidentemente son presas, ¿verdad? Entonces, diría yo, 5 reservorios que denotan una capacidad del 100% ahorita de abastecimiento, insisto, considerando las situaciones del día a día, ¿verdad? ¿Cuánto han invertido ahí en El Salvador en riego, reservorios y cosecha de agua? Porque es que la naturalidad con que me habla de las instituciones, de los funcionarios públicos, así son los salvadoreños. Y así somos nosotros los hondureños con El Salvador, que pasamos pendientes de lo que ocurre día a día. Le decía, ¿cuánto han invertido en esto de los reservorios, en la cosecha de agua ahí en El Salvador? Bueno, le cuento. Son 2 proyectos los que se han ejecutado, digamos, con fondos de asistencia humanitaria internacional y en total suma un medio de 45.2 que hará el gobierno de El Salvador, el gobierno central, en asocio con, digamos, el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutado por 4 instituciones, el Ministerio de Medio Ambiente, porque es que es algo que hay que mencionar. Toda esta situación obedece a un monitoreo que a partir de hoy debe ser muy exhaustivo, vigilar cuerpos de agua, vigilar los caudales que tienen las quebradas, particularmente, mi estimado amigo, aquellas que se conocen como quebradas de invierno, es decir, que solo colectan agua mientras está la temporada lluviosa. Bueno, y desde el gobierno central son un promedio de 120 millones de dólares, es decir, casi el triple de lo que se estaría ejecutando por asistencia humanitaria. Sí, están entregando semillas resistentes, leía en uno de los periódicos salvadoreños hace algunos días, semillas resistentes a la sequía o cambiando las fechas de siembra. ¿Qué están haciendo? De mayor efectivamente. ¿Sí? Bueno, ambas cosas. Ambas cosas, le cuento. Porque es que si hacemos el inicio de la temporada lluviosa se atrasó 2 meses y medio. En El Salvador regularmente las primeras tormentas las tenemos a finales de abril o a principio algún déficit hídrico. Sin embargo, a mediados de junio empezamos a tener tormentas más sostenidas, ya se activó el flujo del este, que digamos es un mecanismo natural que permite que al menos cada 2 o 3 días tengamos tormentas pequeñas en territorios puntuales, pero que humedecen al final una buena franja. Usted dijo algo que es muy cierto, nuestro territorio no es tan, digamos, no es tan grande y las zonas de cultivo básicamente están delimitadas pero muy francamente en territorios de la zona oriental, la zona paracentral. Ok, de manera breve, ¿qué está recibiendo el pequeño productor que ya perdió su cosecha ahí en El Salvador? Semilla mejorada. Semilla mejorada. Semilla mejorada. Resistente. Obviamente también se le está proveyendo asistencia técnica que ha tenido de la instancia rectora en temas de agricultura. Estoy hablando Ministerio de Agricultura y el Centro Nacional de Tecnología Apropiada.
Ok, ¿tienen seguro agrícola o seguro paramétrico ahí para los productores en El Salvador, don Luis Alonso Zelaya? Es Amaya. Amaya, perdón, disculpe. Hemos todavía... No, no se preocupe, no se preocupe. Sí. Mire, el tema de los seguros paramétricos es algo que estamos trabajando desde la perspectiva... No iba a ser una broma, pero son de esas bromas que después me arrepiento, son inoportunas. No quiere que le diga a Zelaya. No, por favor. Es parte del folclore. Porque él sabe que el Zelaya en Honduras también es un apellido bien beligerante. Disculpe, son esas bromitas que tengo yo que se me salen de vez en cuando y que después me arrepiento. Le preguntaba de los seguros agrícolas. Bueno, le decía que el tema de los seguros paramétricos es una modalidad de transferencia del riesgo que todavía estamos trabajando desde una perspectiva estratégica, no tanto individualmente, es decir, no se está, por ejemplo, sugiriendo que los agricultores que por sí mismos pudieran haber tenido dificultades para empezar, a eso agregarle una carga más que significa invertir en un seguro. Sin embargo, sí, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería sí se está utilizando ya la modalidad de seguros paramétricos, sobre todo enfocados en territorios específicos. Y reitero, el territorio del corredor seco, donde por sí mismo ya es un territorio que siempre tiene un déficit hídrico y ahora pudiera verse mucho más afectado en función de este fenómeno. Y esta es la última pregunta. Don Luis Alonso Amaya, el director civil, el director, hombre, ¿qué me pasa hoy a mí? Del Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador. De Protección Civil. Sí. Porque es la pregunta central que tenemos hoy en Frente a Frente. A propósito, en El Salvador hay un canal a esta misma hora con el Frente a Frente también. Exactamente. Honduras y El Salvador están sufriendo la misma falta de lluvia. Y hoy, esta es la pregunta que nos hacemos en Frente a Frente, que aparezca en pantalla para que la mire el señor Amaya, por favor. Vamos a ver, que aparezca la pregunta en pantalla, la pregunta central. ¿Por qué seguimos enfrentando estos problemas de sequía y de cambio climático como 4 problemas nacionales y no como una emergencia regional? ¿No cree usted que si actuamos así de manera regional pesamos más en el mundo? Cierto, Naciones Unidas les ha ayudado a ustedes, a nosotros también nos viene ayudando con $80 millones, correcto. No sé si Estados Unidos ha hecho alguna ayuda adicional como lo hizo en El Salvador con esta sequía, pero ya me van a decir, ¿por qué no enfrentamos de manera regional esta problemática? Bueno, permítame decirle que sí lo estamos enfrentando. De manera regional, desde el Centro de Pidero Jurídico en la Secretaría de Integración Centroamericana, el CEPREDENAC, funciona como una secretaría especializada, tal cual funciona la COSEFIN, que se encarga de la finanza, la Comisca, que ve la salud. El punto es que, y quisiera aprovechar también, saludar, ojalá y me esté escuchando al señor ministro comisionado, don Reinaldo, con quien hemos venido trabajando muy de la mano desde el CEPREDENAC. Instituimos en los países, obviamente que hemos decidido trabajar muy de cerca este tema, particularmente el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Instituimos una estrategia regional para la anticipación o la acción temprana, que por supuesto incluye el tema. Ahora, cada país, usted sabe que a partir de sus condiciones, por ejemplo, políticas estratégicas, económicas, está haciendo lo necesario para atender de forma muy específica su propia situación. Sin embargo, tenemos una guía que trabajamos estando de acuerdo todos los directores, ¿verdad? El CEPREDENAC, le cuento, aglutina todos los directores de Centroamérica y se suma también reuniones muy buenas que hemos tenido tanto con Honduras como con Guatemala. Estamos actualizando permanentemente algunos modelos matemáticos, algunas acciones puntuales que se están haciendo. Y bueno, pues
esperamos que en la medida que esa información se comparta, porque el tema es también tener información clara de qué es lo que está sucediendo. A partir de ahí, el monitoreo en cada uno de los países sabemos que es sumamente importante y creo que cada uno está haciendo lo necesario. Entonces, tenemos una perspectiva regional, obviamente aterriza en una decisión muy nacional, pero que estamos considerando como un fenómeno que va a impactar toda Centroamérica. Entonces, a partir de ahí, pues, nos comunicamos, nos hablamos, nos reunimos frecuentemente, ya sea de forma virtual o de forma presencial. Le agradezco, don Luis Alonso Amaya. Le agradezco al director del Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador su presencia esta mañana en Frente a Frente. Y ojalá que superemos con las políticas internas de El Salvador, de Honduras y con las políticas de cooperación regional este problema. Y que se cumplan los pronósticos y que en la segunda quincena de septiembre comience a llover y a ir preparando ese plan B si no llueve, porque me dicen que octubre va a estar terrible. No quiero dramatizar ni meter miedo y me dicen que el próximo año puede estar también más complicado. Es decir, cuando yo preguntaba si una de las represas tiene 33% de agua y la otra 27%, ya solo tenemos agua para pocos días. Si no llueve, no va a ajustar la del Picacho. No sé cómo vamos a hacer. Y estas son las preguntas directas que vamos a plantearles a Tania Peña, a Raúl Lanza, y que el doctor Sierra también me hable que la desgracia viene acompañada. Así es. Viene acompañada. Ya está creciendo el número de casos de dengue en el departamento de Cortés. Así que hoy vamos a hablar con responsabilidad, objetividad, con esperanza. No podemos perder la esperanza, porque tampoco queremos que la gente llegue a una actitud de desesperación y de aflicción plena. La pausa y volvemos. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Cuando son las 7:33 de la mañana, usted está viendo un tráfico vehicular bastante lento. Si usted está en la zona del centro de la capital y se dirige hacia la zona sur del país, usted puede ver bastante lentitud en este sector. Y si usted viene entrando hacia la ciudad capital y se dirige hacia el aeropuerto, además de colonias aledañas y el centro de la ciudad, también está bastante congestionado. Por lo tanto, puede tomar rutas alternas o salir con anticipación para que pueda evitar las grandes filas que se están realizando a esta hora de la mañana, tanto en los anillos periféricos como en los diferentes bulevares de la ciudad. A las 7:34 de la mañana usted está viendo en cámaras de Cristian Muñoz bastante tráfico vehicular para la zona sur del país. Retorno con ustedes. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Cotiza de forma rápida y sencilla a través de nuestro sitio web farmafacilhn.com o realiza tu pedido llamando al 2280-4500. Manténgase bien informado a través del www.tunota.com. Hoy resalta las siguientes noticias. El Cajón enciende una alerta. Experto pide guardar agua para 2027. También cuestiona que liberales retomen exoneraciones a energías renovables. Y en otro tema, Corium no bastó. ¿Por qué el dinero fácil encuentra víctimas en Honduras? Esto es parte de lo que usted encuentra hoy en tunota.com. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Raúl Lanza, con información actualizada concerniente al Distrito Central. Sí. Pero ya luego
tenemos que tener la visión nacional, porque el problema no solo es en la capital. Por favor. Exacto. Bueno, como podíamos ver al inicio, estamos viendo la oferta y demanda que tiene el Distrito Central y estábamos viendo que para 1 millón o más de 1 millón, 1.2 millones de habitantes en el Distrito Central, lo que se necesita es 5.193 litros por segundo de producción de agua. Actualmente, la oferta o la capacidad instalada en los 3 sistemas que nos dotan de agua a todo el distrito, la mayor parte de producción es de 2.500 litros por segundo en los diferentes años. Pero actualmente estamos solo produciendo 1.850 litros por segundo. Como pueden ver ahí, la capacidad instalada en sistema Picacho es de 1.100 litros por segundo, pero actualmente la oferta única que tenemos para producir está en un promedio de 550. Estamos sobreviviendo. Es un 50%, Estamos sobreviviendo. Exactamente. De ahorros. Luego en Laureles, el sistema está para 720 litros por segundo, pero solo estamos produciendo 450. Y lo que es en la parte de Concepción, por el racionamiento, para poder alargar el tiempo y la reserva que tenemos en el gran embalse que da al 60% de la población, que es la Concepción, estamos también a casi un 50%, en 850 litros por segundo. Entonces, como pueden ver, sí tenemos un problema con respecto a la producción, pero eso es por parte del racionamiento. Si bien la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para tiempos de crisis, la dotación de litros por persona, por habitante por día, tiene que ser 100 litros por segundo. En tiempos de emergencia, de sequía, son 50 litros, lo mínimo que usted puede dar. Y también nosotros ahorita con el cálculo de 1.850 litros por segundo que estamos produciendo, eso le puede dar al más del millón de personas más de 130 litros por segundo, por día que tiene cada habitante. El problema que tenemos es una topografía accidentada, un sistema de redes, de tuberías y tanques que están construidos más de 30 años en diferentes zonas y un crecimiento poblacional. Sí. Continúe, Entonces, continúe. un crecimiento poblacional en el cual se necesita tener más políticas ordenadas. Igual necesitamos, es una expansión, la expansión urbana va creciendo año tras año. Los últimos 15 años aquí en el Distrito Central ha sido un aumento significativo, más que todo en diferentes zonas, la salida de toda la ciudad, en la parte del sur, la salida de Olancho, la salida del oriente. Entonces, todo diferentes variables nos hacen que realmente no podamos tener un buen servicio de distribución. No está recibiendo el agua que según la OMS necesita cada persona al día, así de simple. Exacto. Y eso repercute en la salud y tantas otras cosas. Por favor, doctora, tenemos una doctora en agua y tenemos un doctor en medicina general y con especialidad en enfermedades tropicales y salud pública. Por favor. Sí, es bien importante algo que acaba de decirnos el sugerente, ¿verdad? Entonces, acá estamos, y usted lo mencionó y le llamó la atención, así como le pudo haber llamado la atención a nuestros televidentes, estamos sobreviviendo. Eso fue lo que usted dijo. A mí me gustaría que pudieran poner una gráfica que hemos traído como por supuesto, con esta responsabilidad, ¿verdad?, de poder gestionar la información, porque usted dijo, estamos sobreviviendo, pero el ingeniero mostró que hay un excedente, si podemos ir más adelante, hay un excedente. ¿De dónde hemos estado sacando el agua? Entonces, si esta agua almacenada no ha sido suficiente, ¿verdad?, para poder suplir esta demanda, ¿de dónde ha venido? De los pozos. De los pozos. ¿De los que están abriendo o de los que teníamos? De los que tenemos. ¿O de todos? De los que tenemos. Aquí usted lo puede ver que es como una responsabilidad que hemos heredado. Hemos heredado responsabilidad de autoridades, ¿verdad? Que históricamente, porque esto no es un problema ni siquiera de esta década. Es un problema que hemos heredado de otras, histórico. Sí. Entonces, hemos venido supliendo esta necesidad de ocupamos agua hoy, suplimos agua hoy, pero realmente nos hemos preocupado por el agua de mañana. Sí, hemos gestionado poder tener agua para mañana. Algo que decía interesante el señor Amaya del Salvador, ve que ellos han diversificado la matriz. ¿Sí?
han diversificado y dice, no solo tenemos agua embalsada, sino que también tenemos el uso de agua lluvia. Y también el Gran San Salvador, porque el área metropolitana se abastece de las aguas subterráneas también. Y la tienen bien estudiada. Sí, si vamos más adelante, por favor. Está pidiendo la información de los pozos, pozos. Sí, le puedes decir Sí, cuál. Entonces, ¿de dónde ha venido? Porque tal vez Honduras ha fijado su matriz y recordemos nuestro último balance hídrico del año 2002 y hay que mencionar todos los esfuerzos que la Serna ha hecho para poder tener un nuevo balance en los últimos años. Pero ¿qué nos dice la matriz? Que Honduras eminentemente se abastece de las aguas superficiales. Pero si nosotros vamos y conocemos muchos de las ciudades que tenemos, por ejemplo, el Gran San Pedro Sula, en la época seca se abastece de un 70% de las aguas subterráneas. Si vamos, por ejemplo, a nuestras islas, es 95% las aguas subterráneas. Choluteca, La Paz, ¿verdad? Eminentemente aguas subterráneas. Y nuestro distrito central también. Si vamos más atrás, es la gráfica donde tenemos cuánto es la demanda, ¿verdad?, que hay para cada una de los años que ha proyectado un par hacia atrás. ¿Sí? Antes de los mapas. Es algo bien interesante que me encantaría que viéramos, porque la UMAPS, ¿verdad?, en general, el gobierno local nos ha dicho cuánto es el agua que tenemos. Y aproximadamente anda en los 2.500 litros. Pero dice que necesitamos 5.000. Sí. ¿Y de dónde vienen los demás? De todos estos pozos que históricamente tenemos, que Tegucigalpa, que todos los ciudadanos hemos construido. ¿Sí? Y aquí un par más adelante. Por favor, sí, solamente un par más adelante. Y esto que tenemos asistente hoy sí, de la UMAPS. Sí, entonces de todos estos pozos. Y aquí hay algo interesante, si hacemos un zoom y vemos solamente la mancha urbana de Tegucigalpa, ¿cuántos pozos puede llegar a tener esta mancha urbana? O sea, en los estudios que nosotros hemos compartido con la Serna, con el SANAA, con la UMAPS mismo, hemos censado estos pozos. Y los que nosotros hemos visto, que yo le pueda decir, Renato, ahí están, sí, pueden ser más de 400, 500, pero que yo le pueda decir como experta, sí, a mi criterio, existen más de 1.000 pozos. Usted me está diciendo que los pozos han compensado la reducción del agua almacenada que se nos tiene que entregar diariamente a los capitalinos. De la producción miremos la gráfica, ¿ve? Ahí la capacidad embalsada que hablaba el ingeniero Lanza, pues es 2.500, pero la necesidad que tenemos es de más de 5.000. ¿De dónde ha venido esta agua? Si pasamos a la siguiente, ¿verdad? Y conocemos dónde estamos ubicados nosotros. Miren la mancha urbana, la mancha gris que ve en el primer mapa. Sí. Ese es Tegucigalpa, pero el límite amarillo es nuestra posición hidrográfica, porque recordemos esto, el agua no tiene frontera, su frontera es hidrográfica, no es política. ¿Sí? No es territorial. Y entonces vemos la segunda, la mancha donde está el distrito central. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, vemos que aquí en este mapa nuestra hidrografía y dónde están ubicadas las fuentes. Ya las mencionó el ingeniero Lanza, también administradas que la tiene la UMAPS. Pero pasemos a la siguiente, por favor. Y esto con un trabajo que han hecho, claro, nuestros investigadores de la Facultad de Ciencias, específicamente el Instituto Hondureño de la Tierra, todos esos puntos que usted ve ahí, los redonditos son... tenemos pozos artesanales, tenemos manantiales, como la gente le llama nacimientos o ojos de agua, tenemos pozos y ahí podemos ver cada una de las cuencas. Por ejemplo, Río Chiquito, que es donde estamos ahorita, justo aquí, ¿sí? Tenemos una subcuenca eminentemente aprovechada del recurso hídrico subterráneo. O sea, en las gráficas que pueden ver nuestros televidentes. Si damos una siguiente, por favor. Esta es la otra oferta. Mire todos esos puntos, son los manantiales. Los manantiales que están en la parte alta, que ya el doctor Manuel hablaba y decía, es esta otra agua que está ¿Eso nos ha salvado esta vez? Esto no nos ha salvado esta vez, nos ha salvado históricamente. Si pasamos a la siguiente, por favor. Sí. Pasamos a la siguiente y mire, esa es la mancha urbana. Estos son los pozos que nosotros como investigadores, en conjunto con CERNA, con la UMAPS, con SANA, podemos ir, porque hicimos un inventario en un proyecto que teníamos con CERNA, con las Naciones Unidas, con PNUD, ¿verdad? Y lo censamos. Ahí estamos hablando de más de 400, 500 pozos. Que yo le digo, Renato, ahí está. Que le digo, Renato, mire, aquí hay un pozo. Si nosotros sumamos estos pozos y pasamos a la siguiente y podemos nosotros ver históricamente, cada vez profundizamos más. Hemos encontrado, bueno, los pozos que censamos desde 1960, que se construyeron al 2020, vemos esa tendencia creciente a profundizar más el agua. Para encontrar agua. Para encontrar agua. Pero esos pozos
Es que ahí hay un problema también que los expertos me dicen, no solo se trata de excavar, Bien. construir pozos, porque nos vamos a tomar todo el agua subterránea que tenemos. Exactamente, porque entonces aquí usted dijo algo bien importante, Renato. Vea lo que acaba de decir. Dijo, tenemos una crisis de agua superficial, ahora que estamos convirtiendo a una crisis de agua subterránea futura. Claro. Entonces, es aquí donde estamos nosotros viniendo, es decir, cómo administramos el agua embalsada, cómo administramos todos estos recursos, de tal forma que no comprometamos el agua futura. Y solo quisiera esa diapositiva que estaba después de la que acabamos de ver, porque hay un tema, después de esta, hay un tema que sí tenemos que recapacitar. La siguiente, sí, hacia adelante, por favor. Sí, entonces hay un tema que hay que recapacitar, hacia adelante, ¿sí? Si nosotros sumamos cuántos pozos tenemos, ¿sí? Exactamente esta. Mire, solo contémoslo así, solo sumemos, agarremos la calculadora todos y sumemos, sin mucho. De los nacimientos que yo le dije, que había más de 100, solo tomemos 6 y pongámosle 25, un total de 25 galones que se explota. Pongámosle pozos Malacate, ¿sí? Los pozos estos artesanales, que hay muchísimos, Renato, alrededor de la ciudad. Recordemos que tenemos una población periurbana. Y esa población periurbana, como ya lo dijo el ingeniero Lanza, no se abastece del agua embalsada. Y tenemos pozos perforados. Los que nosotros hemos contado, póngale 200, ¿sí? Y póngale inferidos otros 200. Y yo le estoy diciendo, siendo muy conservadores, que ellos captan 60 galones, cuando no es así, que hemos encontrado con pozos más de 100, 120, hasta 150 galones por minuto. Claro que sí. Tenemos zonas bien productivas. Si usted multiplica y sumamos esto, estamos hablando de más de 1.500 litros por segundo. ¿Sabe cuánto es eso? Sí, es el 90% de la capacidad embalsada de Concepción, nuestro mayor embalse. Y esto extrapólelo al país. Me explico, el agua subterránea ha suplido la necesidad de agua históricamente. ¿Sí? Lo que pasa es que llega un punto, es como que tengo yo acá, tengo esta es mi agua superficial, ¿sí? Y esta es la que estoy teniendo. Lo que pasa es que esta ha disminuido por un problema de que no tenemos precipitación, ¿sí? Pero sin embargo he estado utilizando y supliendo por mientras con el agua subterránea. Pero ¿qué está pasando? Que cada vez es menos el agua superficial. Claro. Y tengo que suplirme más del agua subterránea. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Nos estamos consumiendo ese recurso que en teoría deberíamos dejar para las emergencias, correcto, para estas sequías. Entonces, es ahí donde tenemos que poner todos, ¿verdad?, una principal atención, ¿sí? Porque estamos frente a un punto de inflexión nacional, regional, como usted lo decía en la pregunta. Es un punto de inflexión regional donde tenemos que ser capaces de poder trabajar en el territorio y con el territorio, con las comunidades y por las comunidades, porque estamos tomando agua, ¿sí?, que está almacenada ahí a través de décadas y muy posiblemente hasta siglos. Y estamos usándola. ¿Y qué estamos haciendo con las zonas de recarga? ¿Sí? La degradación de tierras históricas que tiene este país también ha comprometido esa infiltración que tenemos del agua y por ende esas bajas de niveles freáticos. Bueno, y entonces, ¿y si no revertimos esto? Primero, el clima nos tiene así, con pocas lluvias. Y periodos extremos cuando viene la niña, inundaciones y desastres. Miren, no tenemos buena capacidad de almacenamiento. Los pozos y esos manantiales nos han ayudado enormemente en la capital. Pero cada vez tienen que profundizar los pozos porque ya no encuentran agua a 200 pies. Hay lugares que a 30, 40 pies, pero esa agua se está terminando. Aquí en la capital tienen que hacer pozos más profundos, cuesta más dinero para encontrar agua. Y si siguen estos fenómenos climáticos, si nos terminamos el agua subterránea, ¿qué está haciendo el país para prevenir una crisis de agua? Bueno, ustedes me están asustando. Ustedes me están asustando. Vamos a poder complementar la información que nos compartió ahorita. Pero sí, después de la pausa. Sí. Después de la pausa. Y de remate aparecen estas enfermedades. Bueno, y no quiero alarmar a la población, pero los nefrólogos están preocupados desde hace mucho tiempo porque hay mucha nefropatía, personas con enfermedad renal crónica avanzada
que necesitan diálisis, especialmente en el cinturón del Pacífico. Se llama nefropatía mesoamericana. Honduras tiene un exceso, entre todos los países del corredor seco, un exceso de nefropatía de personas con necesidad de diálisis. Es posible que ese sobreuso de agua subterránea que contiene metales pesados, etcétera, pueda ser una de las causas de nefropatía en la población. Así que el problema no es tan sencillo, pero de nuevo el país no ha tenido una gestión de riesgo a pesar de que este problema lleva 50 años. O sea, llevamos años diciendo de que Honduras está considerado entre los 20 países más vulnerables a cambios climáticos en el mundo. O sea, desde que nosotros nos acordamos de los años de primaria, Honduras siempre atraviesa cada año por emergencias de inundaciones y unos meses después emergencias de sequías. Y entonces yo le comentaba a Renato cómo El Salvador inteligentemente es el agua artificial más grande, se alimenta del río Lempa que nace en Guatemala y luego atraviesa una esquina de Honduras. Pero Honduras en Ocotepeque lo ven pasar, o sea, un río sumamente caudaloso y no hay reservorios, no hay esas iniciativas. O sea, a eso me refiero yo cuando el país debería de tener una gestión de riesgo como una de sus políticas centrales. O sea, el país no puede desarrollarse ni sobrevivir a largo plazo si no hay una gestión de riesgo. Es anticiparse, como dijo el encargado de Copeco en El Salvador. O sea, no es una respuesta tipo bombero, es la protección de cuentas, la construcción de reservorios, el control del uso del agua subterránea. O sea, todo eso necesita el país para sobrevivir, Renato. Ok, yo le tengo unas preguntas al doctor Sierra relacionadas estrictamente con estas enfermedades que empiezan ya a perjudicar a la gente en algunas zonas. Ya el dengue ha comenzado a crecer el número de casos. Cuando usted dijo, cuidado con el agua subterránea porque contiene metales pesados, usted levantó la mano, no sé si para avalar o para disentir un poquitín con el doctor Sierra. Ella es experta en... no, claro. Lo que pasa es que no me la captaron las cámaras cuando estuvo lista y me levantó ahí su mano derecha. Sí, la verdad que estamos en un país con una geología, ¿verdad?, volcánica, y hay procesos de mineralización. Procesos que nosotros todavía como hondureños, voy a decirlo, como hondureños y hondureñas, no hemos invertido, porque esto es una inversión. La información siempre va a ser una inversión, ¿verdad? Y para poder tomar decisiones acertadas, tienen que ser con informaciones acertadas. Entonces, lo que pasa es que estamos en un país con una diversidad geológica, ¿sí?, con ciertos tipos de formaciones que en ese transcurso del agua van a venir y van a dejar su huella mineralógica, y dentro de ellos metales. Y claro, se lo digo, bueno, la zona sur, ¿verdad?, afectada tremendamente con ciertos elementos, para no alarmar, ¿verdad? Sí, con ciertos elementos que afectan la salud, Renato. No, pero claro, que afectan el riñón, claro que sí. ¿Cuál es uno de los problemas sanitarios más comunes en el sur del país? En el sur del país, la nefropatía, o sea, es sumamente, la desnutrición, o sea, por el problema de inseguridad alimentaria, o sea, es sumamente común. Predominan algunas enfermedades, por ejemplo, como la leishmaniasis cutánea, el dengue también por la colección de agua. ¿Cuál es el nombre técnico de cáncer en la sangre que no me acuerdo en este momento? Las leucemias. Las leucemias. Yo he discutido con médicos eso, yo estoy seguro que usted tiene información. Que uno de los principales factores de riesgo ahí es el uso indiscriminado de pesticidas, sobre todo pesticidas que no están regulados o autorizados en el país. O sea, el país tiene una desregulación, es que no sé cómo llamarla, ¿va? De todo lo que puede hacer daño a la salud. El país es muy incipiente en los mecanismos de control. Utilizando ese término, no sé si es el adecuado o inadecuado, desregulación. Vamos a ver. ¿Cuánta gente paga 3.000 empiras estos días para una pipa? El costo. ¿Sabe la gente? Más allá del costo, lo que pasa es que el agua la necesita la gente. La gente sabe de dónde proviene esa agua. Esa agua pasa por un monitoreo para saber en qué condiciones está. ¿Cuánta gente se toma esa agua sin pasarla por el fuego, hirviéndola?
tampoco yo quiero meter miedo y dramatizar. Pero no tenemos capacidad de monitorear la cantidad de minerales y Obvio, todo en todos obvio los que no tenemos. cientos de pozos No que tenemos. describió la ingeniera. ¿No hay alguna fórmula ahí que uno pueda comprar a 150 lempiras, por ejemplo, para medir cómo está el pH del agua en una piscina, cómo está el cloro, Sí, hay kits. para medir qué agua es la que me traen con esas pipas a mi casa? Sí, hay formas básicas, pero ya nuestra norma técnica para la calidad del agua lo establece hasta por etapas. Sí, hay formas, y vamos a decir económicamente factibles, para poder ver si podemos, pero no podemos consumirla, pero no en su alto grado. No, está Sí. bien. Dígame una forma, así, Es- de la más sencilla. Vaya, nosotros podemos venir y ver, pues, si solo el grado, la conductividad eléctrica. Es como usted va al médico, ¿verdad? Todos vamos al médico y decimos, el médico lo primero que pregunta es, ¿tiene fiebre? ¿Sí? A partir de ahí el médico empieza a tomar decisiones si tiene o no tiene fiebre. Entonces podríamos venir y decir, bueno, esta agua, ¿cuánto es la conductividad que tiene? ¿Sí? Viene, vamos a decirlo en un término común, la salinidad de la misma. ¿Sí? Entonces, entre más enriquecida esté, más probabilidades haya de que tengamos ciertos elementos. Ojo aquí, Renato, ojo acá, porque podemos tener aguas de manantiales, y quizás más adelante lo pueda mostrar en unos mapitas que le trae. Podemos encontrar aguas de manantiales, vamos a decirlo así, sin temperatura, sin fiebre, y aún así teniendo metales en el agua. Es que el agua, recordemos la gran capacidad que tiene Mira, de disolver. Yo le entiendo, pero yo lo que quiero saber, si yo compro una pipa, no sé de dónde me traen el agua. Ahí escucho un montón de padres de familia que dicen que sus hijos Sí. se han enfermado el estómago. Ok. Entonces, ¿Hay alguna fórmula para medir si esa agua que estoy yo consumiendo tiene metales pesados? sí, hay analíticas, pero esas analíticas tienen un costo alto. Hay que- Entonces, bueno. ¿de quién es la responsabilidad, Renato? Es de la persona que está vendiendo. Y es aquí donde ya la ley, es que ya la Ley General de Agua lo regula. Ya la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento lo regula. Usted no puede entregar agua no apta para consumo. Así es. ¿Sí? Eso es su responsabilidad ¿Quién como prestador. monitorea en este momento a los piperos? Sí, En ¿Quién Tegucigalpa- monitorea a los En piperos en este Tegucigalpa momento? debe ser la UMAPS. La Pero el problema pero no a todos. es la poca capacidad económica. No, yo que esto- entiendo, yo Pero entiendo digamos, eso. en mi opinión, digamos, usted tiene un centro especializado como es la universidad, con gente especializada en aguas y todas cosas. La mejor solución es subrogar los servicios para que ellos monitoreen la calidad de agua, o sea, porque, ¿me entiende? Cada quien en las áreas que le competen, sobre todo para proteger el bienestar, la salud de la población. Tengo que ir a una pausa. ¿Y dónde consiguen el agua la gente que anda en esas pipas vendiéndolas a 3.000 empiras? Pozos. ¿En pozos? ¿Pozos particulares o No, todos monitoreados por ustedes? Nosotros tenemos el departamento de Aquabloc, que también vende agua purificada, agua que es de consumo, apta. Estos cisternas son privadas y se monitorea y se verifica que ellos, al momento de que ellos recogen el agua en nuestros llenaderos de LUMAPS, ellos van y hacen la entrega. Pero no toda la gente compra el agua, ¿verdad? Exactamente, no todos Sí, la mayor compran el agua. parte andan Exactamente. recogiendo agua de cualquier lado. Como decía, en los diferentes puntos Sí. de pozos y todo. Entonces- Pero nosotros igual tenemos el programa de entrega gratuita, que el mismo alcalde está enfrente a este programa. Hemos entregado más de 6 millones de galones. Hemos hecho más de 1.500 viajes por toda la ciudad. Y es lo que estamos tratando de ayudar. Obviamente, si tenemos un poco de déficit en lo que es las distribuciones por red, lo estamos compensando en las zonas con mayor necesidad, a las zonas que están altas de difícil acceso o que no tienen conexión al sistema de agua potable. Estamos haciendo la entrega de todos estos viajes, más de 1.500 viajes, ¿verdad? En el cual creo que se duplica con lo que es la venta de Aquabloc. Y estamos tratando de monitorear igual si vemos una pipa que no cumple o alguien nos llama a LUMAPS y nos dice el agua no vino de una forma no apta para consumo, nosotros verificamos cuál es la placa, si está en el sistema de nosotros. ¿Quién les va a y denunciar logramos. eso si la gente no tenemos la capacidad para saber qué tipo de agua estamos consumiendo? Así es. A lo mejor por el color, porque llega color café, podemos hacer una denuncia. Pero lo ideal es que creemos algunas fórmulas
para meterle unas gotitas al agua que nos llevan a la casa y ver si podemos encontrar algo. Y yo quiero hacer otro acotado, digamos, en los pozos de Tegucigalpa. Recordemos que nuestra ciudad originalmente Tagus-Galpa, o sea, Cerros de Plata. O sea, Tegucigalpa fue una zona minera durante mucho tiempo. En la etapa colonial hay muchas minas subterráneas, mucho uso indiscriminado de mercurio, por ejemplo, en el procesamiento de la plata, del oro y todo ese tipo de cosas. ¿Qué hacen los metales pesados? Todos esos metales los consume a través del agua? Se van a las capas freáticas, o sea, eso tarde o temprano pagamos el precio, eso se filtra en los pozos subterráneos, entonces se necesita realmente un monitoreo. ¿Y en nuestro organismo qué hacen los metales pesados? Los metales pesados, el principal órgano de choque es los riñones, o sea, afecta los glomérulos renales, produce insuficiencia renal, etcétera. Puede relacionarse algunos de ellos con cánceres en diferentes órganos del cuerpo, con leucemia, ese tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, ingeniero Lanza, yo sé que la municipalidad y todas las municipalidades del país, bueno, en las pequeñas sí pueden monitorear el agua que consumen porque son menos viviendas, menos gente, pero en ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa, es muy difícil para la municipalidad que monitoree cada pipa que llega a alguna vivienda de la capital. Yo estoy convencido de eso. Pero asumamos que hay gente que está vendiendo agua en esas pipas, mucho más de lo que ustedes certifican con el agua, que regalan o que le venden a particulares, o que les compran los particulares a ustedes. Es más el agua sin monitoreo que los capitalinos en este momento estamos recibiendo a través de las pipas. Así es. Yo sé que quiso decir, tiene razón, Renato, tiene razón, y así es. Sí. ¿Cuántos metales pesados nos estamos tragando en este instante? ¿Cuántas enfermedades pudiesen irse originando a partir de esta emergencia? Es que estamos en emergencia y la gente lo que quiere es el agua para el baño, para lavar la ropa, para lavar el trapeador, y algunos con irresponsabilidad hasta para tomarla. Si yo todavía miro gente abriendo una llave y tomando agua de la llave. Entonces, yo le hice una pregunta. Si no tenemos la capacidad de almacenar agua, las aguas superficiales más escasas, las subterráneas hay que cavar más, hacer los hoyos más profundos para tenerla. Si continúa este fenómeno climático, por el calentamiento de la tierra, Niño, generalmente, se nos acaba el agua subterránea. ¿Qué está pensando hacer la ciudad? Una represa, ahí como le llaman esa represa San Jorge. ¿Es suficiente? ¿Me va a hablar de estas cosas, de estos problemas históricos, estructurales? Y ya vamos a extendernos a las otras geografías de Honduras, porque el problema no solo es Tegucigalpa. Honduras es el resto también. Y hábleme de esas enfermedades que ya comienzan a no hacer estragos, pero aumentar de casos en algunos departamentos del país. Ahorro inteligente, tu cuenta ya. La gran mayoría de las personas comete el mismo error mes tras mes. Reciben su salario, pagan las cuentas, realizan sus compras de la semana, se dan un par de gustos y prometen que van a ahorrar lo que les sobre. El problema es que casi por arte de magia nunca sobra nada. La mente humana tiende a adaptar sus gastos al volumen de dinero disponible, por lo que dejar el ahorro para el final de la quincena es la receta perfecta para quedarse con los bolsillos vacíos. Para romper este ciclo existe un principio financiero tan simple como revolucionario: págate a ti mismo primero. La técnica consiste en cambiar el orden de tus prioridades económicas desde el minuto 1 en que recibes tu dinero. Antes de pagar la luz, la renta o el supermercado, separas un porcentaje fijo, idealmente el 10% de tu ingreso, y lo envías directamente a tu cuenta de ahorro. Al asumir este monto como si fuera tu factura más importante e impostergable, aprendes a vivir con el 90% restante sin pasar privaciones extremas. No estás gastando menos por sacrificio, estás reconfigurando tu escala de prioridades para que tu yo del futuro sea la persona más importante en tu lista de pagos. Y recuerde, este es el tema del día. Si Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua
comparten la misma sequía, ¿por qué seguimos enfrentándola como 4 problemas nacionales y no como una emergencia regional? Y escuche muy bien, también esta es otra de las preguntas que tenemos hoy en cuanto al tema del día. Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua comparten hoy una de las zonas más vulnerables del continente, el corredor seco centroamericano. El problema ya no es de un país, es regional. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Ofertas para estrenar con Credi Oportunidad. Disfruta de grandes beneficios con tus compras al crédito. Bono de prima de hasta 1000 empiras. Y queremos dar lectura a sus opiniones sobre el tema de hoy. A través de nuestro WhatsApp tenemos mensajes, recuerde, 97736065. Además, agradecemos a los que han estado interactuando también a través de nuestra transmisión en YouTube, Televicentro Noticias. Igual, a través de nuestra aplicación Televicentro, usted puede ver la transmisión en vivo. En Costa Rica, en la zona metropolitana, a finales de los 90 se decidió parar la construcción de viviendas hasta que se diseñara un plan de abastecimiento de agua para superar problemas de tratamiento de agua y distribución. En Tegucigalpa es urgente detener todo tipo de construcción, nos menciona el televidente. También tenemos más mensajes y nos dicen a través de nuestro WhatsApp. Una pregunta, ¿por qué en las colonias hay tanto racionamiento de agua y en esos condominios, en esas torres, siempre hay agua 24/7, los 365 días? Sin tomar en cuenta a los vivorachos de esos tanques cisternas que explotan a los necesitados de este vital líquido. Claro que lo pueden regular y no lo hacen. ¿Quién está detrás de todo esto? Nos mencionan y tenemos más mensajes. Queremos seguir recibiendo sus opiniones a través del 97736065. Dice: es importante crear estrategias de conservación del recurso agua, integrar municipalidades e instituciones y definir un plan nacional, departamental, nacional y regional a fin de hacer cosechas de agua y preservar la seguridad alimentaria de nuestra población. Damos lectura a más mensajes. Dice: bendito sea Dios porque aquí en San Pedro Sula hay agua las 24 horas del día sin ningún racionamiento. Bendita sea San Pedro Sula, Dios bendiga a Honduras y donde se perfore siempre hay aguas subterráneas. Damos lectura a más de sus opiniones a través del 97736065. Nos dice: un saludo para Tania Peña desde la Mancomunidad CAFEC, desde Erandique, Lempira. Tania nos apoyó con un diplomado en adaptación al cambio climático, muy importante, que ahora más que nunca es muy valioso para enfrentar sus efectos. Nos preguntamos si podemos expandir esos eventos considerando una alianza Honduras-El Salvador para proteger la cuenca del río Lempa, que abastece decenas de municipios de ambos países. Atentamente, Ricardo Hernández. Doy lectura a más mensajes esta mañana y nos dice por aquí: estrategias. Claro que en Honduras se pueden construir muchas cosechadoras de agua. Se debe redireccionar los fondos a las alcaldías y cada una sí o sí debe tener cosechadoras comunitarias colocadas estratégicamente para asegurar la producción de los agricultores y también en los centros educativos para los huertos escolares. A largo plazo, más represas. Debemos aprovechar la época de lluvia. Todos los años se termina desperdiciando el recurso agua y no se recolecta como debe ser. Gracias a todos por sus opiniones. Seguimos recibiéndolas a través del 97736065 y también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Frente a Frente HN. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Ofertas para estrenar con Credi Oportunidad. Disfruta de grandes beneficios con tus compras al crédito. Bono de prima de hasta 1000 empiras. Muchas gracias por sus opiniones a través de X. Somos Frente a Frente HN.
Ismael Ochoa dice, como todo el tiempo, estos ciclos de emergencia están definidos por una sequía, alerta, ayuda alimentaria, siguiente canícula. Mientras no haya una infraestructura hídrica y reglas claras de uso del agua, el patrón se repetirá. El clima no va a esperar a que el Estado se organice. Al final las consecuencias las pagarán las mismas zonas, corredor seco, pequeños productores y hogares que se encuentran en una crisis alimentaria aguda. Y doy lectura a más mensajes que nos están llegando a través de nuestro WhatsApp. Nos dice, mientras estamos en una crisis buscamos cualquier cantidad de soluciones, pero apenas medio vemos la luz en el camino se nos olvida todo y no le damos seguimiento a los proyectos. Por ejemplo, la reforestación y la definición de zona de amortiguamiento para las fuentes de agua da mucho pesar. Voltear a ver la Tigra de cómo está deforestando, lo mismo que Triquilapa y la montaña de la zona de Azacualpa. También nos dice por aquí otro televidente, hay que hacer un megalago, generar energía en el norte con todas esas aguas que inundan San Pedro Sula y traer esas aguas con un acueducto para surtir Tegucigalpa y Comayagua. Nos dice por aquí otro mensaje, hay que hacer un megalago, generar energía en el norte con todas esas aguas que inundan San Pedro y traer esas aguas con un acueducto, bueno, para surtir Tegucigalpa y Comayagua. La MDC y la UMAPS deben explicar cómo en medio de esta crisis hídrica sí tienen suministro de agua para ese gran negocio de las cisternas privadas. Y tenemos más mensajes. La solución de la capital es trasladar la capital a Comayagua o el lago de Yojoa, donde hay agua. Más de sus mensajes a través del 97736065. Nos dice por aquí el televidente, completamente de acuerdo por lo planteado por la docente Tania Peña. Un país no puede agotar sus recursos hídricos subterráneos y permitir se pierdan millones de metros cúbicos de agua por nuestros principales ríos que van a dar al mar. Es más barato y sostenible en el tiempo almacenar esa agua que perforar pozos y estar extrayendo esa agua del subsuelo y además que agotamos una reserva subterránea que debemos conservar. Tenemos otro mensaje más. Dice la MDC y la UMAPS deben, bueno, este mensaje ya también nos lo habían enviado. Damos lectura a un último mensaje. Nos dice, si el campesino no trabaja, no comen esos meses, obligados salen a trabajar, porque molestan bastante, dice por aquí este mensaje. Gracias a todos por sus opiniones. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Ahora se nos están acumulando todos los problemas estructurales que no resolvimos a través del tiempo. Así es. Porque tenemos un déficit de vivienda también. También hay que construir viviendas. Fíjense que tengo un dato de 2019, ya está desactualizado. Se calculaba en el 2019 un déficit de aproximadamente 500.000 viviendas. Unas 200.000 viviendas nuevas necesarias y alrededor de 300.000 existentes que requerirían mejoramiento. Pero eso es de 2019. El déficit de vivienda aquí en el Distrito Central. Por eso, y no voy a hacer esta comparación porque no cabe, entre vivienda y el agua, ¿qué se prioriza? Ambas cosas son necesarias. Ambas cosas. Pero... Y yo quiero hacer una acotación ahí. Y todavía en nuestra cultura politizando el censo. O sea, que es uno de los instrumentos más importantes que cada 10 a 12 años todos los países del mundo hacen. Necesitamos saber cuánta gente, cuáles son las condiciones de vida, si hay hacinamiento, cuál es el déficit de vivienda, o sea, cosas básicas. Es un censo de población y vivienda que perversos lo han politizado. Sí, un llamado a la población, o sea, colabore con el censo, o sea, el país, todos lo necesitamos, nos beneficia a todos. Honduras arrastra un déficit habitacional que supera 1.6 millones de viviendas. En el Distrito Central, la última estimación específica disponible situaba el problema en unas 500.000 unidades. Aunque esta cifra requiere actualización y en eso andamos con ese censo. Y hay gente politizando el censo. Bueno, hay preguntas fuertes. Sí. Si algo debe dejar Narria Fura en estos 4 años, es dejarnos una política clara sobre el agua. Gracias. Es dejarnos represas. Con eso me conformo, con eso me conformo. Sí, y para poder llegar a ese punto vamos a hablar primeramente de todo el trabajo que se está haciendo en el gobierno local
gracias a la gestión del señor alcalde Juan Diego Zelaya. Es una persona que está muy cerca de la parte técnica y nos ha ayudado y nos ha apoyado a poder darle de frente a esta crisis. Porque nosotros como técnicos necesitamos ese apoyo y él nos lo ha dado y él revisa con nosotros y tenemos una política clara en UMAPS. Lo que hacemos con los racionamientos es una distribución equitativa. Esta distribución equitativa estamos contabilizando todas las variables que ocurren en nuestra ciudad. Primeramente, la topografía, que es muy accidentada. El sistema que ya está instalado, que tiene también muchos años y en muchas partes está obsoleto. Todos esos problemas nos enfrentamos como MAPS y lo que tratamos es identificar ahora técnicamente los lugares para saber si tenemos un racionamiento a cada 9 días o lo pasamos a 12 días para poder llegar al punto de recarga de los embalses. Si usted puede constatar, hemos manejado bien la crisis ahorita. Todo esto se empezó en esta gestión con el alcalde con un plan de verano versión 1, porque todavía la NOAA y todos los organismos internacionales no habían establecido que este fenómeno del Niño iba a ser de moderado a fuerte. Cuando ya logramos tener la información técnica por el mes de abril y junio, ya empezamos a hacer los racionamientos, que no solamente era cada 3 días, sino cada 5, y luego hemos avanzado a 7 días. Lo que hacemos también es identificar todas las zonas altas. El problema que tenemos es que por gravedad el agua de la fuente sale a los tanques. Hay unos tanques que están a una elevación más considerada, que se necesitan estaciones elevadoras. Estas estaciones elevadoras son sistemas de bombeo y también consumo energético que logran y ayudan a que demos una distribución a todos los puntos altos que tiene la ciudad. Y al tener esto, pues obviamente la parte baja es la que se beneficia por la gravedad, que es el sistema donde se concentra la mayor parte del agua, pero ya estamos trabajando con financiamientos externos que han solicitado la alcaldía, la gestión del alcalde. Hemos tenido el apoyo de YAICA con un programa piloto de sectorización para poder técnicamente evitar que la gente de la parte alta no reciba agua y que solo esté concentrado en la parte baja o intermedia. Estamos sectorizando para que pueda el agua llegar a todos de forma equitativa. Hemos estado en la entrega también. Un dato importante, Renato, tenemos pérdidas, fugas en nuestras redes. Y estas pérdidas a nivel internacional, todos los países se enfrentan a ese problema de infraestructura. Pero el nuestro es peor. El de nosotros está más de 30% en pérdidas. Imagínate. 30%. Si habíamos dicho que la capacidad instalada de las 3 fuentes tenemos de 3.500 litros por segundo, ahorita que solo estamos produciendo 1.850, esos 1.850, un 30% se pierde. Y aún así, estamos gestionando de forma equitativa para que todos puedan tener el servicio del agua. Una de las actividades, como pueden ver en pantalla, es que estamos resolviendo diferentes órdenes de trabajo para reparación. Todo el equipo técnico. El UMAPS está conformado no solamente por ingenieros, sino que también tenemos un importante cuerpo de personas, trabajadoras, fontaneros, ayudantes. ¿Cómo va la represa? ¿La represa que están construyendo, cómo va? Ok, las represas, si podemos continuar, podemos ver que aparte de las entregas de agua que hemos dado... Mira, no vamos a salir del montón de gráficas. Vamos a la represa de San José, que está en el tablón. Podemos ver que después de 13 meses de estar inactiva, el señor alcalde la reactivó, hizo las gestiones adecuadas y ahorita está una supervisión técnica, acompañamiento para que el proyecto pueda avanzar. Estamos en un 46%, en el cual tenemos en vista terminarlo en el primer trimestre del 2028 y poder contar con esa infraestructura. Entonces es importante ver que se está haciendo las gestiones. Pero tienen el dinero para terminarla. Exactamente. Ok, sí. ¿Cuánto va a almacenar? Si es que llueve, ¿verdad? Vamos a la siguiente gráfica. Esa que pasamos, ¿cuánto va a almacenar? Son 800 litros por segundo la producción y lo que es el almacenamiento son 9 hectómetros. Alrededor es una similar a Laureles, un gemelo de Laureles. Muy bien. Entonces ahí podemos ver el video que están haciendo ya todas las obras, el avance estructural. Tenemos 3 componentes diferentes en la infraestructura del San José. Tenemos la cortina como tal, tenemos
también otra mini cortina que nos ayuda a almacenar más y la planta donde se va a potabilizar el agua. Luego tenemos en la siguiente gráfica que también, gracias a la gestión del gobierno local, del señor alcalde, junto con el gran apoyo de la presidencia de Nasri Esfura, el presidente, podemos tener una proyección de a futuro cómo debemos de ir la capital en el tema de agua. Podemos poner la información, por favor, la gráfica, ahí podemos ver. Según estudios de YAICA, nosotros necesitamos para el 2038, según el Censo Poblacional y Proyección, que es importante que lo haya comentado anteriormente, porque estos datos de censo nos permiten poder planificar los proyectos a futuro. Entonces, lo que arroja el estudio de YAICA es que necesitamos alrededor de 4.900 litros por segundo para el 2038. Pero si ustedes miran, si optimizamos siempre el sistema Picacho, sistema Laureles, sistema Concepción, que ya están establecidos, ahorita la gestión del señor alcalde que está terminando el sistema de San José, luego el apoyo que acaba de salir la semana pasada, que ya se aprobó el financiamiento a través del BESI para poder construir la represa de Quiebramontes, que es una capacidad de producción de 550 litros por segundo. Y si sumamos a otras fuentes subterráneas, fuentes de canalización de quebradas, como decíamos, de invierno, que el compañero del Salvador hablaba, y también de otro tipo como reservorios en el Picacho, que el mismo ahorita con la alcaldía y la UMAPS se está haciendo los estudios y se está tratando de conseguir los financiamientos. La suma de todo eso nos da 5.220 litros por segundo. Eso está hablando... ¿Para qué año? ¿Para qué año? Para el 2038. No, 2038. Sí, o sea, ahorita los proyectos obviamente se van a ir en el 2028, entra San José. Un proyecto de Quiebramontes tenemos, según información preliminar, para el 2031. Y luego las otras fuentes tenemos del 2031 al 2038, poderlas concretizar, tenerlas, para poder dar el 106% de abasto, un 6% más de la demanda. Pero no en estas otras fuentes, no solamente son otros proyectos, también es la sectorización y la reparación de las fugas en el sistema. Que ya actualmente con el Banco Mundial, con YAICA y próximo con el BID, Juan Diego Zelaya, el señor alcalde, ha podido conseguir financiamientos para programas de sectorización. Entonces, como pueden ver, sí se está haciendo un trabajo, sí se está tratando de que para alrededor de 10 años poder tener con toda esta infraestructura, con toda esta capacidad instalada y poder hacerle frente a la demanda que tiene la capital. Ok. Me agrada. Nunca había venido a frente, ¿verdad? No. Creo que es la primera vez que nos vemos y me sorprende gratamente que te acompañe ahí en la gestión de la UMAPS y me sorprende gratamente tener este personal calificado, el doctor en agua. Claro. Y mire cuánto mensaje llega. A mí me agrada, jóvenes hondureñas, con esta formación. ¿Qué tiene que hacer Tito Afura en el agua para este país? Fuera de lo que está diciendo aquí el ingeniero Lanza para el Distrito Central. Sí, primero felicitar toda esta gestión. La verdad, a mí me reconforta como hondureña. Primero como hondureña, como madre de familia, ¿sí? Pero también apostamos a toda esta infraestructura, muy bien. Pero es que tenemos que verlo desde la seguridad hídrica, Renato. Ahí está el tema. O sea, la seguridad de una nación, de este pueblo, y no de Honduras, de la región centroamericana, como lo decía usted al inicio, subyace en una de sus partes en la seguridad hídrica. Y la seguridad hídrica no solamente es tener el agua, porque ahorita puede venir y, voy a decirlo así, de manera común, caérsenos el cielo y llenar Laureles y Concepción. Y esa sería la disponibilidad. Pero vamos a poder tener acceso a todas estas personas. Y la otra pregunta, ¿va a ser segura el agua? ¿Sí? ¿Va a estar acorde a cada una de las necesidades? Entonces, todo eso, pensar en la seguridad hídrica, es pensar en todo el camino que tenemos que recorrer para que llegue el agua segura a nuestras poblaciones. ¿Sí? Ya la Ley General del Agua, que desde el 2009 tenemos, el reglamento de esta ley que hace poco salió, y los grandes esfuerzos que ha hecho Serna y la Dirección General de Recursos Hídricos en tener una política hídrica, en tener un reglamento de aguas subterráneas, son piezas claves para esta seguridad hídrica que estamos hablando. Entonces, si hay algo en que apostar, si yo pudiera tener ese minuto
con el señor presidente, con las autoridades, que podríamos hacer es apostar por esa gobernabilidad, apostar por poder regular, porque no podemos gestionar aquello que no conocemos. Es que ahí está, ¿cómo vamos a tomar decisiones si no tenemos la información? Y mire, históricamente la ENE, SANAA, la Dirección de Recursos Hídricos, COPECO, ha invertido, ¿sí?, grandes capitales y sin mencionar a la cooperación, porque la cooperación internacional ha depositado mucha de su confianza, ha depositado muchos de sus recursos en la gestión de esta información. Históricamente así ha sido y se ha invertido en información. Lo que pasa es que no hemos dado ese salto entre generar esa información y poder aplicarla. ¿Sí? ¿Cómo llego yo como docente, como investigadora, como cientista del agua a contribuir acá a mi compañero Raúl, ¿verdad? A esta gerencia del UMAPS en lo que yo sé, en la información que tengo, para que él la pueda utilizar para decidir? Nos hace falta dar ese salto y además apostar por la cultura del agua. Okay. Apostemos ahí, en la cultura del agua, Renato, de la población. Si tuviera ese minuto con Narri Afura, el presidente de Honduras, ya no solo pensando en el Distrito Central, pensando en Honduras, con el agua, con el bosque, ¿qué le recomendaría, doctora? Sí, 3 cosas tenemos que hacer. Ok. ¿Sí? Primera. La primera es proteger lo que tenemos ya. Okay. Porque eso es lo que nos va a dar la respuesta en el corto tiempo. Proteger lo que tenemos, las fuentes que tenemos. ¿Sí? Vamos a tener que ver cómo damos esa protección. ¿Sí? Segundo, tenemos que priorizar. Va a llegar un momento, y como usted lo dijo al inicio, con esa preocupación, Dios no lo quiera, esto avance y como Raúl ya lo mencionaba, hacia esa sequía severa. Y ya la ley de agua, ya los derechos humanos establecen la prioridad para consumo humano. ¿Sí? Va a llegar un momento en que Honduras va a tener que decidir y priorizar, ¿sí? Y sobre todo intervenir con las poblaciones vulnerables, ¿sí? Porque ahorita tenemos niñas, niños, ya lo dijo el doctor, ¿sí? En temas de saneamiento, en estas escuelas que están necesitando más agua para su saneamiento, ¿verdad? No podemos tampoco comprometer la educación por un tema de saneamiento, ¿sí? Entonces tenemos que venir y priorizar. Tercero. Y el tercero, tenemos que venir e integrarnos, porque el agua, Renato, lo conecta a todo. No solamente es una decisión del gobierno, es una decisión de la sociedad, del sector privado, de la cooperación, donde todos tenemos que juntar y proponer esa solución. Sombrío el panorama. Pero se pueden hacer cosas. Pero se pueden hacer claro cosas. Que sí, se están haciendo cosas. Cuando dijiste, se están haciendo cuando cosas. dijiste 2038, yo exclamé. O sea, pues lo primero que pensé, estaré vivo para el 2038, y pensé en el doctor también. Y la represa que está en construcción para el 2028, dice, o sea. Exactamente. Entonces, el problema que Renato está planteando son las soluciones inmediatas. Inmediatas, o sea, y también ir pensando a largo plazo por una sequía severa. Para mí el marco regulatorio es importante. Segundo, creo que la conservación de la cobertura vegetal es sumamente importante en nuestro país. O sea, inevitablemente con esta sequía intensa vienen los incendios forestales, o sea, todo eso, las municipalidades tienen que tener equipos de respuesta rápida para minimizar el impacto de eso. Y lo tercero, o sea, que yo he visto, digamos, en mis viajes con Visión Mundial en otros países, son cosechadoras de agua, o sea, complejos de vivienda, etcétera, que cuando empiezan las lluvias, etcétera, tienen un sistema todo de canaletas, etcétera. Para aprovechar el agua lluvia. Para aprovechar al máximo, o sea, esas son las cosechadoras de agua. Y lo que en alguna manera algunos alcaldes han empezado ya con la maquinaria a hacer reservorios inmediatos, o sea, inmediatos con la asesoría técnica que se necesita para que el agua no se filtre, etcétera. Entonces esas son las soluciones, no para el 2028, son las soluciones inmediatas en los próximos meses. Hay que ponerle una membrana al reservorio para que el agua y lo más importante no sea es que aprendamos a administrar ese recurso tan básico que es el agua, o sea, aprendamos a usarlo. La Villa de San Francisco, mire, ese es el mejor ejemplo de los reservorios, ¿ve? Sí. Y ahora que van a tener maquinaria para hacer esos reservorios las municipalidades, es que tienen que jugar un papel más beligerante las municipalidades, hombre. Los alcaldes no son figuras decorativas, tienen que trascender ese trabajo tradicional que han hecho. Tienen que ser más creativos los alcaldes de Honduras. Pausa y volvemos porque quiero hablar de salud. Quiero hablar de salud.
Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Ofertas para estrenar con Credi Oportunidad. Disfruta de grandes beneficios con tus compras al crédito. Bono de prima de hasta 1.000 empiras. Gracias por sus opiniones a través de nuestras redes sociales. En X, Josué Aníbal León dice: buenos días frente a frente. Escribe Josué León, profesor de recursos hídricos de la Universidad Zamorano. Por favor, discutir casos concretos. En la Villa de San Francisco hay un ejemplo de cosecha de agua que ha implementado el alcalde Janio Borjas. Los 298 municipios deberían copiar su caso. También nos escribe Rodrigo Valencia: como región debemos tener integridad y formar con verdaderos líderes regionales y de país un escuadrón por la lucha del cambio climático contra tragedias ambientales y sísmicas que son latentes. Hoy es la sequía, mañana serán los mega huracanes. El actuar es ya, no es mañana. Y a través del WhatsApp 97736065 tenemos mensajes. Dice: pese a que reporté estos tubos quebrados, a UMAPS y Alcaldía Metropolitana nunca vinieron a hacer arreglos. Una semana, día y noche, se estuvo botando el agua. Llamé repetidamente y decían que ya estaba programado. Los vecinos terminamos arreglando. ¿Dónde está el problema? Y por ahí nos envía el video, pero no podemos reproducirlo. También nos dice: hay un punto muy importante que es el monitoreo de la calidad del agua que se está entregando. Incluye las pipas que llevan el agua que no estén contaminadas. Damos lectura a más mensajes. Nos dice por acá el televidente: ¿qué pasa que tienen casi 50 años de no dragar las represas? Ya estuvieran trabajando en eso. ¿Cómo no va a haber escasez si lo que hay es puro lodo? Todos los huracanes que han habido, toda esa tierra que ha arrastrado, ahí está. Es bonito hablar como esos empleados públicos si no se hace nada. Parte de las opiniones que estamos recibiendo a través de nuestras redes sociales y WhatsApp. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Doctor, ¿y todas las enfermedades que acarrea esta situación de la sequía? Bien. Usted trajo gráficas, ¿verdad? Sí, sí. Una de las cosas que quiero enfatizar desde el inicio es la importancia de los determinantes sociales. Es decir, lo que hace la sequía, lo que hace cualquier evento meteorológico extremo, llámese inundación o llámese sequía, es que amplifica una realidad existente. O sea, las estadísticas nos dicen no solamente que Honduras es un país altamente vulnerable, sino que más del 60% de la población está en pobreza, casi la mitad de ella, o sea, 30-35% en extrema pobreza. O sea, y entonces lo que hacen estos eventos es que los más vulnerables sean las personas más pobres, y entre los más pobres, los niños, las mujeres, las embarazadas, los adultos mayores, los grupos indígenas y la población de diversidad sexual, que son los más vulnerables. Cuando usted hablaba del tema de vivienda, por ejemplo, un llamado especialmente a Copeco y las personas que están dando asistencia a los municipios que están en alerta roja, que no es un accidente, que es el corredor seco, es Choluteca, Valle, el sur de Francisco Morazán, la zona fronteriza de Intibucal, Empira y un poco de Ocotepeque. Es seguir con ese programa de asistencia alimentaria, es que no hay otra forma, pero uno de los puntos principales es evitar la migración masiva de ese campo pobre hacia cinturones de miseria de Teucigal, porque eso va a ser catastrófico. Entonces yo hice un listado más o menos de cuáles son los efectos deleterios en la salud y el bienestar de la población capitalina. Y lo que yo puse en amarillo es un mensaje importante. El niño no crea toda la vulnerabilidad, amplifica lo que ya existe, sí. ¿Va? Entonces, podemos ir desde los eventos de oleadas, golpes de calor, etcétera. El saneamiento ambiental es sumamente importante, sobre todo por las fuentes de comida, especialmente para los roedores, por ejemplo, para los insectos, se acaban en esas zonas de cobertura forestal. Obviamente migran hacia espacios humanos, entonces claro. El saneamiento ambiental, la recolección de basura, residuales, etcétera, la seguridad hídrica que hablaba la ingeniera, la seguridad alimentaria que es sumamente importante. Luego, el efecto de esa temperatura crea múltiples problemas en la transmisión de enfermedades, o sea, porque altera
la distribución de los reservorios animales, que usualmente son mamíferos, altera los ciclos y patrones de migración de los insectos, que son los vectores, altera incluso los ciclos de reproducción. O sea, hay una evidencia masiva que conforme aumenta la temperatura, Aedes aegypti, por ejemplo, se expande en su distribución más hacia el norte, más hacia el sur, pero también ese periodo desde que la hembra de Aedes deposita un huevo en una pila, digamos, en el margen del agua y la parte seca, y hasta que desarrolla en una forma adulta es cada vez más corto por el cambio climático. Entonces, quiero hablar también de la salud mental. O sea, estamos realmente en una situación bastante vulnerable. Venimos saliendo de una lucha política caótica en las elecciones del año pasado. Pasamos por un vacío electoral en enero, o sea, siguen las luchas políticas, el Congreso lleva meses de discutir la cosa de la ENE y no la logra resolver, el país con serios problemas educativos, un colapso en la red de servicios de salud. Entonces la salud mental es importante. O sea, yo estuve hace poco en un evento, porque soy parte de la mesa de salud mental en el país, donde una de las expositoras decía, puchica, se hace tanto hincapié en las muertes por dengue que el año pasado el país tuvo 7 muertes y en estos momentos, hasta hace 4 semanas, habían 429 suicidios en el país, o sea, gente que se había quitado la vida, la mayor parte de ellos gente joven, la mayor parte de varones, o sea, los varones se suicidan más que las mujeres y mucho de eso es la salud mental. Luego, el problema de la inseguridad alimentaria, o sea, con la desnutrición, el señor encargado de Copeco de El Salvador dijo hay que vigilar la situación nutricional. Sí y no, ¿va? Porque es que eso es un efecto más a largo plazo, ¿va? Pero lo más sensible es la seguridad alimentaria, o sea, que es el acceso que tienen las personas, la disponibilidad para comprar los alimentos, el costo de la canasta básica, o sea, esas son las cosas esenciales en estos momentos, porque el efecto nutricional va a ser en los siguientes 6, 12 meses, quizás 2 años, etcétera, porque es un efecto solapado. Ok. Usted tenía una gráfica que no quiere irse sin divulgar y reflexionar sobre ella, por favor. Sí, reflexionemos sobre lo que acaba de decir el doctor Manuel. O sea, cuando nosotros venimos y cogemos esta agua, tenemos que asegurarnos de su calidad. Y entonces, el caso acá, y no solamente para el Distrito Central, sino para todo Honduras. Claro. ¿Sí? Tenemos que tener una mayor vigilancia sobre lo que en términos químicos contiene el agua, en términos microbiológicos contiene el agua. ¿Y cómo lo voy a saber yo? ¿Y cómo lo vamos a saber? Invirtiendo. Si vamos un poquito hacia atrás, vemos la subcuenca del río Chiquito, ¿verdad? Es justamente donde estamos. Quizás ya por términos de tiempo mejor la dejamos en deuda. Sí, sí que necesitamos tener información, ¿verdad? Disponible para poder tomar decisiones. Y la salud, un tema que va a ser muy importante para la salud de nuestro pueblo es asegurar el agua. Es agua segura, Renato. Y existen, tal y como lo decía una de las personas que nos compartió en los chats, ¿sí? Lo que nos decía es, existen muchas buenas prácticas y hay muchas instituciones que han dedicado mucho de su tiempo para colectarlas y tenemos que aprender de ellas. Bien.